Continuamos con nuestra serie estructurada a partir de los programas Quédese en Morelos, Mi Municipio, Senderos, 500 años después y Sigue la Mata Dando. Ahora corresponde el ciclo de Semana Santa. Semana Santa es una época en donde existe la oportunidad de observar manifestaciones de cultura popular bastante interesantes. Nos acompañan otra vez el arquitecto Rafael Gutiérrez y el antropólogo Miguel Moraita para comentar nuestras experiencias de trabajo a partir de la realización de este programa. Rafael, digamos que el proceso de evangelización que llevaron a cabo los españoles incluye la participación o la utilización de los recursos de las obras de arte, como fue la pintura, como fue la escultura, y en este caso, que es el tema que nos ocupa, también el teatro, ¿no? La representación de la pasión podríamos entender que surge a partir como un esfuerzo por evangelizar a partir de las artes escénicas. Sí, yo creo que estas escenas de la pasión, esta representación de la pasión, es, digamos, una parte de la metodología de la evangelización en el siglo XVI. Cuando los frailes llegan, se dan cuenta de la sensibilidad tan exquisita que tienen las representaciones indígenas, ¿no? Por un lado y por otro, pues a ellos lo que les interesa es establecer los principios cristianos en esta nueva población, en estas poblaciones, ¿no? Pareciera que en su proyecto de colonia, ellos pretenden utilizar buenos elementos formales de la cultura prehispánica, de la cultura que ellos se encuentran, y utilizarlos como canal, como medio, para introducir a través de ellos los principios del cristianismo. Entonces uno de estos es el colorido, la dinámica, el movimiento, la música, la danza, ¿no? Y lo primero que se les ocurre, tal vez, que inclusive posiblemente antes de que todavía pudieran manejar el lenguaje mexica, el lenguaje indígena, ¿no? Y al revés, no encontrarían las formas de cómo darse a entender. Entonces se dice en las crónicas que lo primero que se les ocurrió fue eso, ¿no? Una de las cosas, después de empezar a aprender el lenguaje, lo que es esto: cómo representar gráficamente los principios religiosos, los principios cristianos y los dogmas de la iglesia. Entonces se toman temas muy propios del Renacimiento, que había pretendido tratar de revivir la primitiva iglesia, ¿no? Entonces los temas fundamentales son el nacimiento de Cristo, todas las glorias que suceden en el periodo de su periodo de vida y que lo prefiguran en el pueblo judío, ¿no? Esos se toman como temas fundamentales para introducirlos como principios de la fe. Y entre ellos, el que posiblemente sea de los últimos temas, es el de la pasión de Cristo. Al principio todo pareciera como que se enfatiza. Sabemos mucho de las representaciones de Navidad, de la representación del nacimiento de Cristo, de la explotación de los Reyes Magos, los temas estos muy mediterráneos, ¿no? De los magos y la presencia como representantes de la academia en ese momento o del poder en ese momento, ¿no? Pero después el tema más ocurrido, que va a ser ya durante el siglo XVII y el siglo XVIII, y que inclusive se va a plasmar en las pinturas de los monasterios, es el de la pasión. Y esa representación la van a hacer tan viva que efectivamente, bueno, pues vamos a ver en el video, ¿no? Tal pareciera como que que le tocó ser Cristo, le va a ir como en feria, ¿no? Yo creo que hacían las cosas tan en vivo, ¿no? Que no hay duda de que surten efectividad en la evangelización, y tal vez por eso podemos pensar en que en un periodo muy breve se cambia toda la concepción religiosa de la población, ¿no? Eso es. Miguel, Ocotepec se distingue por tener un calendario de festividades muy intenso. Podemos encontrar festividades prácticamente todo el año en sus distintos barrios, pero creo que la pasión en este caso implica una participación colectiva de toda la población, de todo Ocotepec, ¿no?
Quisiera hacerte dos preguntas. Uno, tengo entendido que la representación de la Pasión tiene muchísimos años, incluso un libreto que nos mostraron es bastante viejo. Y dos, ¿cómo se prepara la comunidad de Ecotepec para la representación de la Pasión? Bueno, mira, antes que nada, tal vez vale la pena aclarar una cosita, ¿no? A veces las cosas no persisten en forma continua. Sí, a veces tienen sus épocas muy fuertes en el siglo XVI, se acaban, vuelven a renacer, las impiden, las hacen bajo el agua y cuando se permiten vuelven a tomar una fuerza, pero cada vez hay una recreación, ¿sí? O sea, como decía Rafael, los momentos más importantes tal vez de las festividades generales son hacia el nacimiento de Cristo y hacia la muerte de Cristo. Por eso ese blog que vemos desde carnavales hasta la muerte de Cristo es uno muy importante, y el otro que terminando muertos hasta el 2 de la Candelaria, que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, es muy importante. Y todo esto fue puesto como decía Rafael, una forma de evangelizar a través del teatro, de la danza. Aquí sabemos que en Azochapan, por ejemplo, empezando el siglo XVII, hay grandes representaciones de la Pasión. Entonces, digamos que Ocotepec no es que haya venido representando la Pasión de esta manera tan espectacular y esplendorosa desde el siglo XVI, sino como pasa, claro, ellos vienen representándola a veces primero con vamos a decir, en una época, con las mismas figuras de la iglesia, tienen goznes, los santos, las imágenes, y pueden hacer las tres caídas, y algunos movimientos, y con eso van haciendo la representación. Luego, en Ocotepec, este extraordinario pueblo, parece que del atrio, lo hacían en la iglesia y después en el atrio, y del atrio ya pasan a la calle, ¿verdad? Y cada vez aumentando, cada vez la participación, hasta que se convierte en una puesta de una obra de 2 días, de 3 días, vamos a decir, en las que participan más de 120 gentes, ¿verdad? Y que su preparación va desde el mes de enero hasta la representación, y que ahí cooperan en el pueblo desde que pone la electricidad, ¿verdad? Porque son diferentes foros, como se va a ver en el video, son diferentes foros y a veces es en la noche. Es un escenario que abarca buena parte del pueblo. Sí, es un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Y esto solamente se puede hacer cuando en un pueblo la gente tiene, por un lado, esa motivación de participar, y por otro lado, una organización tan impresionante como es la organización de Ocotepec. Sus fiestas son desde fiestas de barrios, y fiestas de todo el pueblo. Esta es una fiesta de todo el pueblo, en la que hay de todos los barrios, hay gentes que las vienen, son los representantes de la compañía, que, ¿verdad?, son los que tal vez esta última etapa de ser una obra grande, una obra espectacular, son los que se inspiraron en ver la representación en otras partes. Me parece que es cuando van a Chalma, ven una representación, y de ahí toman la inspiración, y dicen, pues nosotros vamos a hacer, y llega, cuando vean ustedes este programa, valdría la pena que se fijaran en el esfuerzo, la dedicación, el asumirse, el que le va a hacer de Cristo, va a sufrir, va a cargar una cruz de 80, entre 80 y 90 kilos, ¿verdad? Las mujeres que tienen diferentes papeles van a sufrir, van a comunicar un dolor terrible porque ha muerto Cristo, ¿no? Entonces es trabajo, dedicación, emoción, fe, varios elementos con que Ocotepec arma esta esplendorosa representación de la Pasión. Rafael, y en esta forma de adoptar, en este caso, las representaciones teatrales de la Pasión, que es el ir a observar a otros pueblos lo que se hace, implica que todos los libretos son iguales, la construcción de los libretos tiene que ver mucho con las características de las poblaciones. ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que los libretos son diferentes, o sea, tienen una temática común, tienen elementos comunes. O sea, siempre vemos, por ejemplo,
pues desde el Domingo de Ramos, ¿no? Tú puedes ver la entrada triunfal de Cristo, ¿no? Y la puedes ver escenificada con la población, o la puedes ver en imágenes, ¿no? El jueves, por ejemplo, el miércoles en la noche, en algunos lugares, por ejemplo, como en Yecapistla, pues se pone lo que le llaman el huerto. Y entonces en ese huerto, que no se usa en muchos lugares, pero siempre se usa la figura de Cristo cuando es encarcelado, o va a ser encarcelado, y que está solitario. El sentido de sufrimiento ahí llega al extremo, ¿no? Es decir, al Cristo sufriente, que lo podemos ver en muchas de las manifestaciones de la escultura, el llamado Señor de la Columna, ¿no? Como ese Señor que veremos en otro video de Totolapan, con la espalda descarnada y con una costilla humana incrustada ahí, ¿no? Ese miércoles en la noche es esta especie de fiesta, ¿no? Que es como una catarsis allí, ¿no? De que la gente en la noche va a velar junto con Cristo. Y a otro día se prepara, en el jueves, interviene la iglesia oficial con aquello que parece ser la parte oficial, ¿no? Que es pues la institución de la Eucaristía, y por la tarde la muerte de Cristo. Yo creo que cada población tiene su propia expresión, y que, como decimos, por ejemplo, que para la zona de Morelos, para el oriente de Morelos, pues había un guionista, ¿no? Que era el que se encargaba de hacerlo, de hacer los arreglos y de distribuirla. Parece que uno de los principales era un señor de Zacualpan, en este tiempo, en este siglo, era el que proveía de copias de la Pasión, del texto de la Pasión. Yo creo que cada pueblo tiene su propia expresión, pero además por regiones tienen su propia expresión. Por ejemplo, en Yecapistla, a lo que aquí en Ocotepec le diríamos son los sayones, ¿no? Allá les llaman los judíos, por un lado, o sea, al grano, ¿no? Directamente los judíos, y hay dos personajes, pues digamos, militares, ¿no? Los que oficialmente son los sayones, los judíos, y los otros que son como los bufones, que intercalan la parte, como dijéramos, la parte placentera que tiene asistir a una Semana Santa, ¿no? Porque eso es, la gente también asiste por un lado como una gran catarsis colectiva, ¿no? Pero por otro lado asiste como para una semana de placer, ¿no? Que inclusive, bueno, pues ya después de que se murió Cristo, vámonos al balneario, ¿no? O sea, tiene esa dualidad de que hablamos, ¿no? De la parte aquella que es el castigo al pecado, y la otra parte que es el goce del placer, ¿no? Pero cada región y cada lugar tiene yo pienso que tiene su propia expresión. Eso es. Y es tan complejo quizá la organización de estos grupos y de estas celebraciones que requieren de mucho tiempo de preparación. Nos contaban que inclusive a la hora de hacer los repartos, de repartir los papeles, había varios postulantes para ya no digamos para Cristo, para el papel de Cristo, ¿no? Ajá. Sino para papeles secundarios. Había mucha gente anotada, ¿no? Porque varios o varias personas querían hacer el mismo papel, ¿no? ¿Tú has participado más o has observado esta dinámica? Visitado, ¿verdad? Y platicado con la gente para darme cuenta cómo es. Y sí, es que, digamos, participar en una obra, ¿verdad? Es un sacrificio, bueno, también es un gusto, es un sacrificio, es una cosa de fe, pero ese sacrificio, vamos a decir, sacrificio en el sentido de que desde enero están practicando, de que hay que comprarse su vestuario, de que hay algunas partes que sí reciben golpes o significa un esfuerzo físico, pero eso se hace muchas veces por promesa, ¿verdad? O bien para recibir una ayuda, o bien porque uno hizo algún mal y espera que con eso ya se pueda exonerar, ¿no? Le pueda llegar un poco de perdón si se mete 3 años de Cristo o 5 años de apóstol o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues sí, a veces hay mucha demanda de los papeles principales, sí, por el gusto de actuar, por la fe, por el gusto de participar en algo comunitario.
¿verdad? Y por el sacrificio y la relación que uno va a tener con Dios, vamos a decir. Se trata de la muerte de Cristo, es algo muy importante, es algo de mucho peso, ¿no? Entonces, son estas diferentes razones, ¿verdad?, que mueven a la gente a participar, hacen que hasta tengan que negociar, ¿no? Oye, pues tú ya llevas 3 años y yo, sí, pero yo prometí 5, bueno, dame chance 2 años y después ya tú le entras, ¿no? Y se empieza a negociar. Y otra cosa, como lo que estaban diciendo hace ratito, sí es cierto, hay mucha diversidad, sí, hay mucha creatividad dentro de todo, ¿no? Por ejemplo, hay mucha creatividad. El pan que se va a ver a la hora de la última cena, en el video, pues ese pan hay una familia que promete dar todos los años el pan, ¿no? Y otra familia que se compromete a darle de comer a los apóstoles y se presta su casa para que se cambien y les da una cena el Jueves Santo, antes de la cena ya escenificada, ¿no? Es decir, hay participación y hay creatividad en qué puede uno cooperar, ¿no? Y una cosa muy interesante, también hemos visto cómo la gente va recreando esos guiones. Dicen, no, a mí no me suena bien, y empiezan a dialogar y a discutir, mejor métele estas palabras porque quieren decir esto, y se va recreando, se va rehaciendo estos guiones, pues año tras año, son muy dinámicos, ¿no? Una de las cosas que alguna vez nos señalaba la entrañable Nancy Cárdenas es que ella se divertía muchísimo observando estas representaciones justamente por lo que decía Miguel, lo que implica la creatividad, ¿no? Los vestuarios, que esto son muchas veces sui generis, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo ves la plástica de estas representaciones, Rafael? Yo quisiera hacer aquí una mención de algo que a mí me llama la atención cuando yo asisto a uno de esos eventos, ¿no? A mí me gusta ver todo lo que pasa atrás. O sea, uno ve, pareciera como que el drama es así continuo, ¿no? Pero de repente ve uno, por ejemplo, cómo pues que se le olvidó al que iba a llevar la cruz, se le olvidó el cojincito, ¿no? Al cirineo se le olvidó el cojín para ayudarle a cargar la cruz. Y que se desprende la Magdalena y va a echarse un refresco y una torta en el camino, ¿no? Y luego va para allá. Yo creo que es lo que pasa, como tal vez pasa lo mismo aquí en esta expresión de la comunicación que es el video, ¿no? Pues detrás de cada cámara, detrás de cada cable, detrás de cada vigilancia de que esto funcione, está toda dijera yo, la estructura o la parte viva de lo que va pasando, ¿no? Y allí, bueno, pues uno nada más se va dando cuenta del actor que va representando su papel. Puede uno ver hasta, oye, ¿qué sigue, no? Pasa, ¿con qué voy a seguir? ¿O dónde voy a parar, no? ¿O dónde voy a caer, no? Esos detalles a mí me parece que son importantes porque le dan ese toque de creatividad, ese toque de naturalidad, de representar no una obra de teatro. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Uh-huh. No es una obra de teatro, es algo que es un medio en el que el pueblo pone su fe, ¿no? Un medio por el que el pueblo expresa su fe y que la fe la expresa en la cotidianidad del día, ¿no? O sea, si se le olvidó desayunar, va y se toma una torta, ¿no? Se compra una torta, ¿no? O que ya el hijo, pues ya le anda de hacer pipí, entonces córrele a ver dónde lo va a esconder por ahí atrás, ¿no? O sea, todos esos detalles que me parece que son importantes, son como el culmen ya de todo un año de preparación que ha implicado, pues, lo que decía Miguel, ¿no? Desde, vamos a ver, a quién, ¿no? Echarnos suertes, a ver, ¿no? A ver quién le toca ser Cristo, o qué sé yo, a ver a quién le toca hacer la del chico malo de la película, ¿no? A ver quién le toca ser Herodes ahora, ¿no? Y posiblemente sea un gusto, ¿no? Pero también el que lo hace está consciente de que lo hace del papel del malo, ¿no? Del tirano. Y no es, como te decía, no es un drama. O sea, el tirano de una película, el muchacho malo de la película, pues no pasa de ser eso, ¿no? El muchacho malo de la película. Pero aquí el tirano, el malo, Herodes, o el que va a darle el beso de Judas, ¿no? Al Judas, pues es un personaje que también socialmente da una imagen hacia su propia comunidad, ¿no?
Entonces, todo eso a mí me gusta mucho verlo en estos actos, ¿no? Ser observador de esa parte que no se ve y que es lo que hace la estructura, ¿no? Lo que sustenta todo lo que está pasando, ¿no? Pues bien, creo que ahora en la proyección de este video vamos a tener la oportunidad de observar la expresión plástica del pueblo de Ocotepec, su fe. Ya nos han dicho los compañeros investigadores que también esto implica que son actos de fe. Yo creo también que no son estrictamente obras de teatro, sin embargo el recurso, el medio, el lenguaje es completamente teatral y ahí se generan nuevas formas de hacer teatro desde mi punto de vista, ¿no? Pues vamos a ver La Pasión de Ocotepec y regresamos para las conclusiones. Es la Semana Santa del año de 1992 y todo está listo en Ocotepec, Morelos, para dar inicio a la representación teatral que reconstruye los sucesos de la Pasión de Cristo. El investigador Luis Beckman afirma que en México se inician estas representaciones a fines del siglo XVI y, al decir de los cronistas españoles, se utilizaban recursos bastante realistas. Posteriormente, la Pasión también fue escenificada por Fray Juan de Torquemada para ilustrar algunos de sus sermones dominicales. La escenificación de la Pasión se generalizó rápidamente, aunque las autoridades eclesiásticas no tardaron en prohibirlas por considerar que se habían convertido en farsas populacheras, por contener elementos profanos y por ser, a su criterio inquisidor, francamente inmorales. Por ejemplo, se suprimió la Pasión de Chalco en 1778 porque la desnudez del actor que representaba a Cristo pareció indecente. Luis Beckman menciona que se hacían representaciones en el Valle de Cuernavaca y sus alrededores. Cita especialmente a la Pasión de Azochapan, que data de mediados del siglo XVIII. Actualmente, muchos pueblos de Morelos realizan su montaje de la Pasión de Cristo. Veamos el trabajo que este año nos presenta la comunidad de Ocotepec. Como a los 8 o 9 años ya empecé a conocer, se hacía la ceremonia allá dentro del atrio. No era parroquia, era una iglesia así de pueblo. Ahí adentro de la iglesia. El templete que decimos, la casa de Pilatos, se hacía enfrente de la puerta del templo. Y adentro Anás, Caifás, Herodes, en unas mesitas adentro, más dentro del atrio. Como en 1950 fui a Chalma, que se nombra la Pascua del Espíritu Santo en Chalma, ¿verdad? Se venera. Van una danza que se llaman los romanos, y allí en medio del templo crucificaron a 3 jóvenes de 15 a 16 años, y vi cómo hicieron esa actuación, vine y les platiqué aquí a todos los que componemos esto, ¿verdad? Y se animaron a hacer, no luego, pero un año dice, vamos a hacerlo, y comenzaron a actuar así, y ya el señor que instala, Antonio Rivera, fue el primero que inició de Cristo. Pero ya como en el 54, 56, ya se vino haciendo donde está el parque ahorita. Ya se vino haciendo, ya se hizo en persona, Cristo en persona, porque antes lo hacíamos la imagen que está en el templo. Tuvimos que darnos a la tarea de salir adelante mediante los ensayos, los cuales iniciaron desde el mes de enero. Iniciaron cada 8 días, domingo tras domingo y miércoles tras miércoles. Desde enero a la fecha se llevaron a cabo los ensayos. Hay gentes o personas que participan en el papel de Jesús. Anteriormente y a la fecha, el que toma este papel lo tiene como una promesa. Personas anteriores a este señor también lo tomaban como promesa, participaban en él 3, 4, 5 o 6 años, ¿sí? Lo que ellos quisieran tomar, pero ya era bajo promesa de ellos.
parece que ya actualmente el señor que está tomando el papel de Jesús el próximo año termina. Entonces se tendrán que dar a la tarea los encargados de buscar a otra persona que llene nada más un requisito, el que tenga un físico aproximado al de Jesús. No podríamos ser tan exigentes porque es difícil encontrar una persona de tal magnitud. Yo tengo con ellos 10 años en que empecé a participar. En el momento en que yo entré, yo dije, voy a hacer el papel de Jesús. Ahora lo tengo, me siento contento. ¿Sí? Pero para que me hubieran dado ese papel, pues yo empecé con unos papeles muy pequeños, como fue el de carcelero, el de Jacob, que supuestamente hace las cruces, y un papel un poquito más grandecito, que es el de Caifás, que siempre está en contra de Jesús. Mi fe es grande, y aparte de eso tengo una promesa también dentro de ellos, que la voy a cumplir. Es una promesa de 5 años. Hoy jueves santo en la noche damos inicio con la plática de los sacerdotes, los cuales están reunidos el sacerdote, el pontífice Anás, el pontífice Caifás y algunos fariseos que están inquietos por la presencia de Jesús de Nazaret en la ciudad. ¡Prendedle y terminemos tan enojosa cuestión! Sus absurdos humillan la dignidad de nuestro tribunal. ¿Dónde ha aprendido ese hombre? ¿Quién fue su maestro? Sigue el trato de Judas, en donde llega a ver a los sacerdotes para la venta de Jesús, de su maestro. Yo te importa mucho y me he dicho, vamos allá. Los jueces quieren prenderle y no se atreven. Pues bien, yo vengo a deciros que si me lo pagáis bien, os entregaré a Jesús. Pero tú eres su discípulo y todos sus discípulos se dejarían crucificar por él. Todos, menos yo. Por eso vengo a decirte testimonio de mi doctrina. Y en todas estas cosas, terminando el trato de Judas, nos damos paso a la última cena, en donde Jesús se despide ya de sus apóstoles. La última cena es una de las principales escenas que se hace en la comedia de Semana Santa. En ello intervienen los apóstoles, son 12 apóstoles y yo somos 13. En ese momento yo platico con ellos, les doy a saber que uno de los mismos apóstoles me va a entregar y es llamado Judas. Pero en ese momento ellos no lo saben. En este caso el único que lo sabe es Jesús. soy un miserable, soy un miserable. ¿Tú me vas a lavar a mí los pies, Señor? El lavatorio consiste no solamente en que Jesús sino también se para, va con Pedro y le dice que le va a lavar los pies. Pedro no quiere porque es un discípulo de Jesús. Pero Jesús, para enseñar la humildad que tiene, le lava los pies. Y vosotros.
volvemos nuevamente con Judas, en donde cierra el trato con los sacerdotes. Ya es cuando él va por la paga de la venta de su maestro. Me comprometo a entregarlo. Pues bien, ahí tienes la recompensa ofrecida. De ahí vamos con Jesús nuevamente a la oración del huerto, en donde primeramente es tentado por el Luzbel, en donde Luzbel trata de hacerlo desistir de su muerte. Sabemos que Jesús trató siempre por todos los medios de morir por salvar al género humano. Después del alevoso asesinato de Caín, Parece Luzbel que quiere que, pues en este caso, que sea como él, ¿sí? Que Jesús sea como Luzbel. Pero Jesús no de ninguna manera acepta ser como él. Él le dice que no es posible. Luzbel de una u otra manera trata de convencerlo. Y Jesús nunca acepta. Luzbel se molesta mucho con Jesús porque no acepta ninguna de las proposiciones que le hace. Y Jesús, como de costumbre, tranquilo, con voz dulce, le dice que no y que moriría por toda aquella gente. Vosotros seréis la semilla cristiana que se extenderá por el campo del universo, pero vuestra muerte será... En la oración del huerto se refiere a la oración que Jesús hace por la ciudad santa, por la ciudad de Jerusalén, que no lo quiso como profeta o como Mesías. Porque se acercan los que han de aprenderme, y entre ellos viene el traidor que me vendió. En este momento vas con el Judas, discípulo de Jesús. Ahí mismo en el huerto viene la aprehensión de Jesús, en lo cual participan Malco, el capitán, Quinto Cornelio, el sacerdote Anás, el sacerdote Caifás y todos los fariseos que están representando esto. Judas dice que con un beso entregará al Hijo del Hombre. Y lo hace. Y de esa manera identifica a Jesús dándole un beso en la mejilla. Los judíos, principalmente Malco, que es el que tiene mucho interés en aprender a Jesús, es el que más, en este caso, el que corre a aprender a Jesús. Pero como Pedro ha sido un discípulo fiel, no lo deja y lo espera con un machetazo. Incluso Jesús se molesta tanto que regaña a Pedro y le dice que meta su espada en la vaina. Yo no puedo rogar a mi Padre. Si ruego a mi Padre, en el acto me enviará a más de 12 legiones de ángeles. Señores príncipes sacerdotes, aquí tenéis en vuestra presencia a Jesús Nazaret. Jesús ante el concilio, en donde el pontífice Caifás y aquí os lo entrego está buscando las pruebas, vamos a llamarle así, necesarias para que no haya ninguna duda de que Jesús es un falso Mesías o un falso profeta. Vuestro mandato ya está cumplido.
y queda a vuestra disposición para examinar su causa criminal. ¿Por qué perdonarle durante tanto tiempo? ¿Por qué no le juzgar? Potífaro, ¿qué aprobación das sobre este hombre? Desterremos a este hombre como seductor. Ya después del concilio, venimos hasta la cárcel de Jesús. Es el último punto de este programa de la noche. Venimos con Jesús ante Pilatos por primera vez, en donde Pilato a toda costa trata de salvar a Jesús para no ser sentenciado a muerte. Jesús es sacado de la cárcel del Viernes Santo y es llevado ante el sacerdote Anás. Anás también no puede sentenciar a Jesús y nada más le da la caña que identifica que ha sido llevado con el sacerdote Anás. Anás, como no encuentra ningún delito en Jesús, manda que se le lleve ante Caifás. A ver qué quieren de mí, esos perros rabiosos. Caifás también no puede dar una sentencia, ¿Qué quieres? sino que manda a Jesús a que se le lleve con Pilatos. Pilatos también no encuentra alguna causa para sentenciar a Jesús y lo vuelve a llevar lo manda ante Herodes. Herodes también, en su afán por querer saber quién era en realidad Jesús, empieza a hacerle preguntas, que si él fue el que nació el año 4000 antes de la creación del mundo, que de dónde es su reino, y que le pide que haga un milagro delante de él para que crea que en realidad es el Hijo de Dios vivo. Jesús se niega o no lo hace, y Herodes, en burla, le pone un manto de púrpura, un manto en señal de locura, que quería hacerse el rey de los judíos.
Después regresamos nuevamente ante Pilatos, que viene ya por segunda vez, cuando Jesús es mandado a azotar por Barrabás. Cuando he llevado por segunda vez Jesús ante Pilatos, incluso Pilatos alcanza a llorar porque da la sentencia, cuando él no tiene nada que ver en lo que la sentencia se refiere. Pero Caifás, Quinto Cornelio, Samuel Belivet obligan a Pilatos tal vez a que cometan un crimen, porque como él dice, no le encuentra causa alguna para sentenciar a Jesús. Te devuelvo tu sello y tu palabra. En este caso es forzado para que dicte la sentencia de muerte. Pilato, no queriendo, lo hace. Ante todo el pueblo judaico. Y ante eso también manda a traer a los ladrones, que son Dimas y Gestas, para que en medio de esos dos ladrones sea crucificado Jesús. María todo el tiempo anda llorando cuando se da cuenta de que es aprehendido y que va a ser crucificado. María, ¿qué más quisiera que no se hiciera? Pero pues no puede hacer nada ante todos los que sentencian a Jesús, obligan a que se sentencie. Posteriormente Pilatos manda a traer a las cruces para cada uno de los reos, como es Dimas, Gestas y Jesús. Las dos cruces de los ladrones son 1 metro más chicas que la de Jesús, por lo mismo son menos pesadas. Estrella purísima de la mañana. La cruz de Jesús pesa aproximadamente unos 80 kilos. Salud, madre mía. Y esa cruz la tiene que cargar. Tu dolor acreciente. No he calculado el tiempo, pero en distancia más o menos es 1,5 kilómetros. Allá, tocarás a la oración y la contemplación acostumbrada. Una vez que le dieron las cruces a los ladrones y a Jesús, empezamos el Vía Crucis. ¡Vamos! ¡Camina! Yo pienso que como unos 300 o 500 metros después de salir, se hace la primera caída. Y como los judíos para nada quieren a Jesús, pues ya estando tirado, pues es más golpeado. Más golpeado, y conforme va pasando el tiempo y la fatiga de Jesús, se siente mayor el peso de la cruz. Pues yo en 1950 comencé a tocar tamborcito porque tocaba mi papá más antiguamente, tocaba el tambor. Murió mi papá, quedé yo. Se hace la segunda caída, que es enfrente de Samuel Belivet. Jesús le pide agua a Samuel Belivet y no le da. Le pide que le ayude con la cruz, porque Jesús ya va muy cansado y no le ayuda. Se ríe de él.
Viene también el encuentro de Jesús con la Virgen María y con Verónica, que le limpia el rostro a Jesús, en donde aparece Verónica con el manto y que queda impreso el rostro de Jesús. Ay, madre mía. Y tómate, Verónica, porque entre tus manos. Y más adelante, ya hasta terminar la tercera caída, tenemos la intervención de Simón Cirineo, que le va a ayudar a Jesús a llevar la cruz hasta el Monte Calvario. Allí le ponemos calle de la amargura, porque allí se va cayendo Cristo hasta llegar al Calvario. Entre golpes y el peso de la cruz, llega al Calvario muy fatigado. Incluso a veces sin ganas de levantarse cuando uno llega a recostarse, ¿sí? Pero no con ello quiere decir de que yo no voy a terminar mi promesa. La vamos a terminar. De ahí viene la crucifixión, vienen todavía palabras de muchos fariseos, interviene Gestas, interviene Dimas, Samuel Belivet, Longinos, la Virgen María, San Juan, y lógico es de que Jesús de Nazaret también tiene todavía plática cuando está clavado en el madero de la cruz. Hijo mío, no tengo agua del cielo, sino agua de lágrimas. Y hay muchas señoritas que sí tienen el deseo de participar. Vuelvo a repetir, no sé si por juramento o por manda o por tradición, pero hay muchas señoritas que muchas veces pelean que tengan un papel de María o de Rebeca, en fin. Sí, son las que más nos asedian con estos papeles de vírgenes. Con este son 6 años y el papel que presento es el papel de Gestas y o sea, es una manda que hice yo de 10 años, pero yo pienso que terminando los 10 años quisiera yo seguirle hasta que, ahora sí que hasta que mi cuerpo me permita, ¿verdad? Y cada año que salgo, o sea, yo recibo los golpes que cada año me dan, que en verdad sí es así, son dolorosos, que la gente pues a veces dice que uno es, que nomás lo hace de burla, pero no. O sea, mi devoción es de los golpes, para que se vea esto en realidad, más que nada. Mi fe es grande y aparte de eso tengo una promesa también dentro de ellos, que la voy a cumplir. Es una promesa de 5 años, pero en esa promesa también hay varios factores y una de ellas es lo que yo he querido, donar una cruz. La cruz que utilizamos ahorita es aproximadamente de 80 kilos. Y esa cruz que voy a donar va a ser un poco más pesadita. Sí, pero no al donarla quiere decir que yo no la voy a ocupar. La promesa está eso. La voy a ocupar y la voy a dejar para el posterior Jesús. Mi sentir pues es, yo le llamaría por tradición, ya que mi padre pues anteriormente también había participado. Yo no podría haberlo tomado como una promesa o como un juramento porque no me gusta. Me gusta participar con la comunidad, sentir que pertenezco a la comunidad y que ellos en esta forma me toman a mí en cuenta. Hoy en día que estoy como director de esta representación, en la noche que se hace la procesión simulando que Jesús se lleva a enterrar. Y ahí es cuando termina el programa.
Quiero recordarles que estamos en el ciclo de Semana Santa, ciclo que hemos construido a partir de los programas realizados con las series Mi Municipio, 500 años después, Senderos, Quédese en Morelos, Sigue la Mata Dando. Acabamos de ver un programa verdaderamente impresionante, ¿no? Tú tienes un comentario muy especial que hacer, Miguel. Pues bueno, han visto cómo es esta representación y que tal vez es el acto más importante, más grande que Ocotepec tiene para brindar a la gente de la región, ¿verdad? Cada año hay muchísima gente, inclusive la Policía Federal de Caminos bloquea las salidas de la autopista, ahí están varios centros de socorro médico, ¿verdad? Porque es una enorme cantidad de gente que se reúne, del tamaño del esfuerzo que hace el pueblo por hacer esta representación o concilio. Hay personas ahí extraordinarias, es decir, que año con año están aportando lo mejor que tienen, y una de esas es nuestro ya muy conocido don Domingo Díaz, ¿verdad? Que en general en la familia Díaz hay 6 generaciones de músicos, ¿verdad? Y ellos con esta herencia que tienen, ¿verdad? Pues sobre todo don Domingo ha tratado de conservar e inclusive de aumentar cada vez más lo que es esta representación. Creo que pues las imágenes hablaron por sí mismas, ¿verdad? De esta entrega que hay pues en un programa de media hora queda mucho material fuera, ¿verdad? Y todavía hay escenas extraordinarias que quedaron fuera de el sentimiento, por ejemplo, de la Virgen, de la que representa a la Virgen, frente a cuando ya están poniendo en el sepulcro a Cristo. Es un llanto y es una emoción con mucho dolor, ¿no? Se siente, lo transmiten. Yo creo que las imágenes han dado fe de la importancia y la entrega de esta comunidad en estos días, desde el jueves hasta el sábado, bueno, desde el domingo de Ramos hasta la resurrección el domingo. ¿Tu conclusión, Rafael? Yo quisiera hacer una reflexión final en el sentido de que pues estas representaciones, como todo lo que es el arte, reflejan a la sociedad que lo produce, ¿no? Y en este caso yo quisiera decir que en el cristianismo ha habido siempre 2 corrientes, una que enfatiza la parte que yo llamo de la vida, que sería el nacimiento de Cristo, y la otra es la que enfatiza la parte de la muerte. Claro que en el equilibrio de las dos sería el concepto religioso cristiano más apropiado a mi juicio, ¿no? Sin embargo, vemos que cuando la sociedad está en crisis, pues esto, como decía hace rato, es una catarsis colectiva, ¿no? O sea, la sociedad se refleja allí y además refleja lo que también decíamos, el sentimiento de culpa, ¿no? Y que pues le hace sentir tan culpable de la muerte de Cristo, que bueno, hace todos los sacrificios del año y del momento para realizar esta escenificación. Inclusive parece que cada uno de las personas que participan como personajes se imponen un reto personal muy específico, ¿no? No es una representación mecánica de los personajes, no es una representación mecánica del libreto. En esta ocasión creo que para el siguiente año el personaje que hace el papel de Cristo se comprometió a hacer una cruz más pesada que va a dejar a los personajes que después harán esta representación, pues una responsabilidad más grande, aunque claro, él participa en el último año cargando esta cruz, ¿no, Miguel? ¿Nos quisieras contar cómo se responsabiliza cada uno de ellos en su papel personal, en su compromiso personal hacia esta representación? Mira, pues lo que me tocó observar y convivir con la gente es que sí, efectivamente, es un reto de mejorar cada año lo que se hace. Inclusive la compañía, ¿no? Por ejemplo, en cierto año tomaron el acuerdo de no sacar relojes, quitarse los relojes para que no chocaran con la vestimenta de lo que están representando que sucedió hace 2000 años, ¿no? Hay, como decías, el joven que vimos la parte de Cristo, pues cargó una cruz de 80 kilos y él se puso como promesa y como reto de mejorar, ¿verdad?, una de 90 kilos.
¿verdad? Y transportarla por todo el camino, que es durísimo, ¿no? No, y además quiero decirles a los telespectadores que existe un sufrimiento real de esta persona en el Vía Crucis, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ver cómo los sayones, quizá un poco aprovechando la coyuntura, ¿no? Arreglan serio, rencillas, ¿no?, personales, se lleva golpes serios y esto supone pues una actitud que va hacia que haga la representación más verídica, ¿no?, más objetiva. Claro, y impone también que la gente, es decir, el que representa el papel de Cristo va a sufrir, ¿no? Cargar la cruz, recibir los golpes, en fin, todo esto, además ciertas cosas de comportamiento muy especial que tiene que tener todo un año para poder ser Cristo, ¿no? Y seguir siendo Cristo los años 3 o más que hace la promesa. Yo creo que en general las representaciones en el estado, porque hay varios, Ocotepec desde luego que no es el único lugar, hay varios otros lugares, pero digamos que Ocotepec ha trabajado muchísimo en esta compañía. En el pasado existieron otras compañías, a veces hay otros en el pueblo que tienen otra compañía, ¿verdad? Pero yo creo que la que hemos visto ahora en el video, ¿verdad? Tiene este proceso que tú hablas de superación y que lo he visto desde, como decíamos, hay que quitarse todo lo que choca con la vestimenta de la época, ¿no? O también en los guiones que decíamos hace rato, el estar mejorando el guión, el decir esto y esto no se puede decir porque no concuerda, como ya dijimos que estamos sufriendo dentro del huerto, si todavía no llegamos al huerto, entonces hay que cambiarle, ¿no? Y decir eso hasta que entremos al huerto. Sí, hay una superación constante de hacerlo mejor y de, como dices tú, de que represente un esfuerzo mayor cada vez. Eso es. Bien, pues quiero recordarle a los telespectadores que estamos en el ciclo de Semana Santa. En esta ocasión, este programa que acabamos de ver, La Pasión de Ocotepec, fue realizado por Diego Sedano y por un servidor. Las siguientes semanas vamos a tener la oportunidad de presentar el Domingo de Ramos, también en Ocotepec, y Sentimientos de los Días Santos. Los invitamos para seguir participando en estas reflexiones de nuestro trabajo, en estas reflexiones de nuestro quehacer en la televisión morelense. Muchas gracias.